Existe un enemigo silencioso que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es un adversario tan sutil que logra infiltrarse por igual en los palacios de los poderosos y en las chozas de los humildes. Este enemigo no distingue entre el emperador que gobierna millones y el ciudadano común que lucha por sobrevivir cada día. A lo largo de la historia, ha derribado a hombres de voluntad férrea, destruido legados ancestrales y convertido a guerreros invencibles en sombras de sí mismos. No hablamos de una guerra convencional ni de una enfermedad visible. Hablamos de un vicio que en nuestra era digital ha encontrado la forma perfecta de propagarse con una velocidad y un alcance sin precedentes: la pornografía. Cuando Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma, escribía sus meditaciones en las fronteras del imperio, enfrentando no solo a los bárbaros, sino también sus propias pasiones internas, dejó una sentencia que resuena con particular fuerza en nuestros días. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. El estoicismo, esa corriente filosófica nacida en la antigua Grecia y perfeccionada en Roma, comprendía algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nuestra verdadera batalla no se libra en campos externos, sino en el territorio íntimo de nuestras decisiones, deseos y hábitos. Los estoicos sabían que un hombre podía conquistar naciones enteras y aún así ser esclavo de sus propios impulsos. La historia está repleta de ejemplos que ilustran esta verdad. Consideremos por un momento las crónicas de los grandes imperios. En la antigua Roma se documentó cómo algunos de los césares más poderosos, hombres que tenían el mundo conocido a sus pies, sucumbieron ante excesos que, con el tiempo, erosionaron no solo su carácter personal, sino la estabilidad misma de sus reinados. El historiador Suetonio nos relata con detalle cómo ciertos emperadores romanos cayeron en espirales de gratificación sensorial que nublaron su juicio y debilitaron su capacidad para gobernar. No fue la espada enemiga la que los derrotó primero, sino la rendición ante sus propios deseos descontrolados. Epicteto, el filósofo estoico que paradójicamente nació como esclavo pero murió siendo uno de los hombres más libres de su tiempo, enseñaba: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta declaración encierra una profundidad que nuestra época moderna necesita desesperadamente comprender. En el siglo XXI vivimos una paradoja extraordinaria. Poseemos más libertad externa que cualquier generación anterior, más opciones, más derechos, más posibilidades. Y sin embargo, millones de personas están encadenadas a hábitos que ni siquiera reconocen como prisiones. La pornografía representa uno de los grilletes más insidiosos de nuestra era, precisamente porque se disfraza de libertad, exploración de algo natural e inofensivo. La neurociencia contemporánea ha revelado verdades que los filósofos antiguos intuían, pero no podían demostrar empíricamente. El doctor Gary Wilson, en sus extensas investigaciones sobre el impacto del contenido pornográfico en el cerebro, ha documentado cómo la exposición repetida a este material genera cambios neuroplásticos similares a los observados en adicciones químicas severas. El sistema de recompensa del cerebro, diseñado evolutivamente para incentivarnos a realizar comportamientos que favorecen la supervivencia, queda secuestrado por estímulos supranormales que la naturaleza nunca contempló. Es como si ofreciéramos a un organismo diseñado para apreciar la dulzura ocasional de una fruta madura cantidades industriales de azúcar refinada concentrada. El sistema colapsa bajo el peso de una intensidad para la cual no está preparado. Cuando neurotransmisores como la dopamina se liberan en cantidades masivas y con una frecuencia antinatural, el cerebro responde de la única manera que conoce para protegerse, reduciendo la sensibilidad de los receptores. Este fenómeno, conocido como desensibilización, es el mecanismo neurobiológico detrás de algo que cualquier persona atrapada en este ciclo conoce demasiado bien: la necesidad de estímulos cada vez más intensos, más extremos, más alejados de lo que originalmente nos atraía. Lo que comenzó como curiosidad inocente se transforma gradualmente en una búsqueda insaciable de novedad e intensidad.
La paradoja cruel es que cuanto más se consume, menos placer se obtiene, creando un círculo vicioso que se alimenta de su propia insatisfacción. Séneca, consejero de emperadores y uno de los más grandes pensadores estoicos, advertía sobre este mismo patrón hace 2000 años. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. La pornografía cultiva precisamente esa pobreza espiritual que Séneca identificaba. Genera una mentalidad de escasez perpetua disfrazada de abundancia. El usuario cree tener acceso ilimitado a experiencias placenteras, cuando en realidad está cultivando una insatisfacción crónica que contamina todas las áreas de su vida. Estudios realizados por investigadores como el Dr. Norman Deutsch han demostrado que esta neuroplasticidad inducida por la pornografía no permanece confinada a ese ámbito específico, sino que altera la forma en que el cerebro procesa el placer, la motivación y la recompensa en general. La filosofía estoica distinguía entre placeres naturales y necesarios, placeres naturales pero no necesarios, y placeres que no son ni naturales ni necesarios. La sexualidad humana, en su expresión natural y conectada, pertenece a la primera categoría. Es parte integral de nuestra biología y de las relaciones humanas significativas. Sin embargo, la pornografía representa esa tercera categoría peligrosa, un estímulo artificial que explota impulsos naturales, llevándolos más allá de cualquier límite saludable y creando necesidades ficticias que nunca pueden satisfacerse completamente. Es la diferencia entre saciar el hambre con alimento nutritivo y desarrollar un trastorno alimentario que convierte el acto de comer en una compulsión autodestructiva. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis y fundó la logoterapia, observó algo fundamental sobre la naturaleza humana en las condiciones más extremas imaginables. Notó que aquellos prisioneros que mantenían un sentido de propósito, que conservaban significado en sus vidas incluso en medio del horror absoluto, tenían mayores probabilidades de sobrevivir. Frankl escribió: «Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad». Este principio es devastadoramente relevante para entender la adicción a la pornografía. El hábito compulsivo elimina precisamente ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta. El impulso y la acción se fusionan en un solo movimiento automático, robando al individuo su humanidad más esencial, la capacidad de elegir. Los datos psicológicos modernos revelan una crisis silenciosa. Estudios longitudinales muestran correlaciones significativas entre el consumo habitual de pornografía y el aumento en las tasas de ansiedad, depresión, disfunción eréctil en hombres jóvenes, insatisfacción en relaciones de pareja y una disminución general en la capacidad de experimentar motivación y placer en actividades cotidianas. El psicólogo Philip Zimbardo ha documentado lo que él llama la desaparición de los hombres en sociedades desarrolladas, señalando cómo una generación entera de varones jóvenes se está retirando de la participación activa en la vida social, académica y laboral, refugiándose en mundos de gratificación instantánea digital, siendo la pornografía uno de los pilares principales de este aislamiento. Pero aquí es donde la filosofía estoica ofrece no solo un diagnóstico, sino también un camino hacia la liberación. Los estoicos no eran ascetas que negaban la realidad del deseo humano, eran pragmáticos profundos que entendían que la libertad no viene de eliminar todos los deseos, sino de cultivar la capacidad de discernir qué deseos merecen ser perseguidos y cuáles deben ser observados y dejados pasar. Marco Aurelio nos recuerda: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio precioso es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta perspectiva de gratitud activa es el antídoto filosófico contra la insatisfacción perpetua que la pornografía cultiva. La práctica estoica del amor fati, el amor al destino, implica una aceptación radical de la realidad tal como es, no como una resignación pasiva, sino como el punto de partida necesario para cualquier transformación genuina.
Una persona atrapada en el ciclo de la pornografía vive en constante fricción con la realidad. Las relaciones reales nunca se ajustan al guión perfecto de las fantasías digitales. Los cuerpos reales no cumplen los estándares imposibles de las imágenes retocadas. Las interacciones humanas auténticas requieren vulnerabilidad, paciencia y esfuerzo que contrastan dolorosamente con la gratificación instantánea de la pantalla. Esta fricción constante genera sufrimiento, pero el problema no es la realidad, sino las expectativas distorsionadas que hemos permitido que se arraiguen en nuestra psique. Aristóteles, aunque no era estoico, ofreció un concepto que complementa perfectamente esta discusión, la idea de eudaimonía, frecuentemente traducida como felicidad, pero más precisamente entendida como florecimiento humano o vivir bien. Aristóteles argumentaba que la eudaimonía no proviene de la acumulación de placeres momentáneos, sino del desarrollo de virtudes y del ejercicio de nuestras capacidades más elevadas. La pornografía representa exactamente lo opuesto. Es la abdicación de nuestras capacidades superiores, razón, autocontrol, conexión genuina, en favor de una gratificación primitiva y mecánica. Es elegir ser menos de lo que podemos ser, día tras día, decisión tras decisión. Los estudios en psicología positiva, realizados por investigadores como Martin Seligman, han identificado que las personas que experimentan mayor bienestar y satisfacción vital no son aquellas que maximizan el placer inmediato, sino las que cultivan lo que él llama gratificaciones, actividades que requieren esfuerzo, desarrollan habilidades y generan un sentido de logro y significado. La pornografía es puro placer hedónico en su forma más vacía. Un placer que no deja nada atrás de sí excepto el hambre de repetición. En contraste, el desarrollo de autodisciplina, el cultivo de relaciones auténticas y el logro de metas significativas, todos estos requieren esfuerzo, pero producen una satisfacción profunda y duradera. Hay un aspecto particularmente insidioso de la pornografía que merece atención especial desde una perspectiva ética y psicológica: su impacto en la forma en que percibimos a otros seres humanos. El filósofo Immanuel Kant estableció como imperativo moral fundamental que debemos tratar a la humanidad, tanto en nuestra propia persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin en sí mismo y nunca meramente como un medio. La pornografía viola este principio de manera sistemática y fundamental. Reduce a seres humanos completos, con historias, esperanzas, dignidad y complejidad infinita, a meros objetos para el consumo visual y la gratificación personal. Y lo más peligroso es que este patrón de cosificación no permanece confinado a la pantalla, sino que se filtra insidiosamente en la forma en que vemos e interactuamos con personas reales en nuestras vidas cotidianas. Las investigaciones realizadas por psicólogos sociales han documentado lo que llaman deshumanización, la reducción de otros a objetos o instrumentos. Este proceso no solo afecta a quienes son observados, sino que degrada profundamente a quien observa. Cuando un hombre se acostumbra a ver a las mujeres primariamente como objetos de deseo sexual disponibles para su consumo visual, está entrenando su cerebro en un patrón de percepción que inevitablemente contamina sus relaciones reales. Cuando una mujer internaliza los estándares imposibles y las dinámicas de dominación frecuentemente representadas en material pornográfico, está permitiendo que fuerzas externas definan su valor y su sexualidad. En ambos casos, estamos presenciando una erosión de la capacidad fundamental para la conexión humana auténtica. Simone de Beauvoir, la filósofa existencialista, exploró en profundidad cómo las construcciones sociales y las prácticas culturales moldean nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás. Aunque escribió principalmente sobre género, sus ideas son devastadoramente relevantes para entender la pornografía. Cuando consumimos contenido pornográfico, no estamos simplemente observando algo neutral. Estamos participando. Los pensadores estoicos tenían una práctica llamada premeditatio malorum, la premeditación de males o adversidades. No era pesimismo mórbido, sino preparación práctica. Al imaginar anticipadamente los desafíos que podríamos enfrentar, nos volvemos menos vulnerables a ser derribados cuando inevitablemente llegan.
Aplicado a nuestro tema, esto significa reconocer honestamente las consecuencias reales del consumo pornográfico antes de que se manifiesten completamente. Significa preguntarnos, ¿qué tipo de persona me estoy convirtiendo con cada decisión de consumir este material? ¿Hacia dónde me lleva este camino si lo sigo durante años? ¿Qué estoy sacrificando en términos de capacidad para la intimidad real, para la presencia plena, para el autorrespeto? Hay una historia atribuida a Sócrates que ilustra perfectamente este punto. Un joven se le acercó preguntando cómo podría desarrollar sabiduría. Sócrates lo llevó a un río. Lo sumergió bajo el agua y lo mantuvo allí hasta que el joven comenzó a luchar desesperadamente por aire. Cuando finalmente lo soltó y el joven respiró con ansias desesperadas, Sócrates le dijo: cuando desees la sabiduría con la misma intensidad con la que deseabas aire para respirar, entonces la encontrarás. La lección no es sobre violencia o métodos extremos, sino sobre la intensidad del compromiso necesario para la transformación genuina. Romper con una adicción a la pornografía requiere ese nivel de compromiso. No es algo que pueda lograrse con esfuerzos tibios o medias medidas. Requiere el reconocimiento visceral de que está en juego algo fundamental: nuestra libertad, nuestra humanidad, nuestra capacidad para vivir plenamente. La tradición budista, aunque no es occidental, ofrece ideas complementarias valiosas. El concepto de tanja, o sed insaciable, identifica el origen del sufrimiento humano en nuestro apego a experiencias placenteras y nuestra aversión a experiencias dolorosas. La pornografía es tanja en su forma más pura, una sed que nunca puede ser satisfecha porque está basada en una ilusión fundamental. Busca en imágenes pixeladas lo que solo puede encontrarse en conexión humana real. Busca en fantasías controladas lo que solo puede surgir del riesgo y la vulnerabilidad de la intimidad auténtica. Es como intentar saciar el hambre mirando fotografías de comida. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante sobre la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones. Esta propiedad, que hace posible que el cerebro sea secuestrado por la adicción, también hace posible la recuperación. El cerebro que ha sido modificado por años de consumo pornográfico puede, con tiempo y práctica deliberada, reconectarse hacia patrones más saludables. Pero esto no ocurre pasivamente. Requiere lo que los estoicos llamarían asquesis, ejercicio o práctica disciplinada. Así como un atleta debe entrenar su cuerpo repetidamente para desarrollar fuerza y habilidad, una persona que busca liberarse de la pornografía debe entrenar su mente y sus hábitos repetidamente. La práctica estoica de la atención plena o prosoche es particularmente relevante aquí. Los estoicos cultivaban una conciencia vigilante de sus pensamientos, deseos e impulsos, no para suprimirlos violentamente, sino para crear ese espacio crítico entre estímulo y respuesta del que hablaba Viktor Frankl. Cuando surge el impulso de buscar pornografía, ese momento de tentación puede convertirse en un momento de elección consciente. Podemos observar el impulso sin actuar sobre él. Podemos preguntarnos: ¿de dónde viene realmente este impulso? ¿Qué vacío estoy intentando llenar? ¿Qué emoción estoy tratando de evitar? Frecuentemente descubrimos que el impulso hacia la pornografía no es realmente sobre deseo sexual en absoluto, sino sobre escapar de la ansiedad, el aburrimiento, el estrés o el miedo. Carl Jung, el psicólogo profundo que exploró los aspectos oscuros de la psique humana, entendía que no podemos eliminar nuestra sombra, pero sí podemos integrarla conscientemente. Negó la idea de que podríamos simplemente erradicar nuestros impulsos oscuros o aspectos problemáticos. En cambio, propuso que debemos traerlos a la luz de la conciencia, examinarlos, entenderlos y así transformar su poder destructivo en energía constructiva. Para alguien que lucha con la pornografía, esto significa no simplemente decir nunca más y esperar que la fuerza de voluntad sea suficiente. Significa explorar honestamente qué necesidades psicológicas está intentando satisfacer el hábito, qué heridas está intentando anestesiar, qué aspectos de uno mismo se están expresando de manera distorsionada a través de este comportamiento.
La vergüenza es quizás el aliado más poderoso de la adicción. Cuando una persona se siente profundamente avergonzada por su comportamiento, el impulso natural es ocultarlo, aislarse, y paradójicamente, esto crea las condiciones perfectas para que el comportamiento continúe. La vergüenza prospera en el secreto. Brené Brown, investigadora especializada en vulnerabilidad y vergüenza, ha documentado cómo la vergüenza pierde su poder cuando es compartida en un contexto de empatía y no juicio. Esto no significa que debamos trivializar o normalizar comportamientos dañinos, pero sí significa que la recuperación genuina requiere romper el aislamiento, buscar apoyo y encontrar espacios donde podamos ser honestos sobre nuestras luchas sin ser definidos permanentemente por ellas. Los estoicos hablaban de simpateia, la interconexión fundamental de todas las cosas. Entendían que ningún ser humano es una isla, que nuestras acciones afectan a otros de maneras visibles e invisibles. El consumo de pornografía puede parecer un acto privado sin víctimas, pero esta percepción es fundamentalmente errónea. Hay consecuencias reales para parejas que experimentan la distancia y desconexión que genera el hábito. Hay consecuencias para la industria que produce este material, frecuentemente caracterizada por explotación, coerción y tráfico. Hay consecuencias para la propia persona, cuya capacidad para la presencia, la intimidad y la satisfacción genuina se erosiona gradualmente. Y hay consecuencias culturales más amplias a medida que normalizamos visiones distorsionadas de la sexualidad humana. Epicteto nos enseñó a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No podemos controlar la existencia de la pornografía en el mundo. No podemos controlar que nuestro cerebro responda a ciertos estímulos de maneras predecibles. No podemos controlar impulsos automáticos que surgen, pero tenemos control absoluto sobre cómo respondemos a esos impulsos. Tenemos control sobre qué hábitos cultivamos. Tenemos control sobre si buscamos ayuda o permanecemos aislados. Tenemos control sobre si usamos cada momento de tentación como una oportunidad para fortalecer nuestra autodisciplina o como una excusa para rendirnos. Esta distinción no es solo filosófica abstracta, es profundamente práctica y liberadora. Significa que, incluso si hemos fallado 1000 veces antes, en este momento presente tenemos el poder de elegir de manera diferente. La recuperación no es un proceso lineal, no es como subir una escalera, donde cada paso nos lleva inevitablemente más alto. Es más como aprender a navegar un océano tormentoso. Habrá días de progreso claro y días de retroceso frustrante. Habrá momentos de claridad brillante y momentos de confusión oscura. Lo crucial es entender que cada momento de elección consciente, incluso si no es perfecta, está reconectando el cerebro, fortaleciendo vías neurales de autocontrol y debilitando las conexiones automáticas entre impulso y acción. Los neurocientíficos hablan de extinción en el contexto del aprendizaje. Cuando dejamos de reforzar ciertos comportamientos, las conexiones neurales que los sustentan gradualmente se debilitan. Pero esto requiere tiempo y consistencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: "La vida es opinión". Con esto no negaba la realidad objetiva, sino que señalaba que nuestra experiencia de la vida está fundamentalmente moldeada por nuestras interpretaciones, creencias y narrativas. Una persona puede interpretar un momento de tentación como evidencia de su debilidad fundamental y inevitabilidad de falla, o puede interpretarlo como una oportunidad para practicar autodisciplina y fortalecer su carácter. Estas dos interpretaciones del mismo evento conducen a trayectorias completamente diferentes. La primera lleva a la resignación y la rendición. La segunda lleva al crecimiento y la transformación. No siempre podemos controlar qué pensamientos o impulsos surgen en nuestra mente, pero tenemos considerable poder sobre cómo los interpretamos y qué narrativa construimos alrededor de ellos. Existe un fenómeno psicológico llamado violación de abstinencia, donde una persona que ha estado absteniéndose de un comportamiento problemático tiene un desliz
Y en lugar de tratarlo como un evento aislado del que puede aprender, lo interpreta como evidencia de que el cambio es imposible y procede a entregarse completamente al comportamiento. Es una profecía autocumplida devastadora. La perspectiva estoica ofrece un antídoto. Cada momento es nuevo. Cada momento ofrece una oportunidad fresca para elegir la virtud. El pasado, incluso el pasado de hace 5 minutos, ya no existe excepto en la memoria. No tiene poder sobre este momento presente a menos que le demos ese poder. Platón, en su alegoría de la cueva, describió cómo los prisioneros encadenados en una cueva oscura, viendo solo sombras proyectadas en la pared, creían que esas sombras eran la realidad completa. Cuando uno de los prisioneros es liberado y ve el mundo real por primera vez, la experiencia es simultáneamente liberadora y dolorosa. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, duelen con la luz del sol real. La pornografía crea una cueva similar. Ofrece sombras de intimidad, sombras de conexión, sombras de placer y eventualmente estas sombras pueden llegar a sentirse más reales y seguras que la realidad misma. La persona liberada de esta cueva debe estar preparada para el dolor inicial de ajuste. Las relaciones reales serán más complejas, más desafiantes, más impredecibles que las fantasías controladas de la pantalla. Pero también serán infinitamente más ricas, más significativas, más satisfactorias en el sentido más profundo. La ciencia ha confirmado algo que los filósofos antiguos sabían intuitivamente: que la virtud no es solo moralmente correcta, sino también psicológicamente saludable. El autocontrol, la honestidad, la valentía, la justicia, todas estas cualidades que las tradiciones filosóficas han valorado durante milenios, resultan estar correlacionadas con un mayor bienestar psicológico, relaciones más satisfactorias y mayor resiliencia ante la adversidad. No son restricciones arbitrarias impuestas por moralistas severos, sino sabiduría acumulada sobre qué permite a los seres humanos florecer. La pornografía representa una violación de varias virtudes fundamentales. Viola el autocontrol al cultivar impulsividad. Viola la honestidad al requerir secreto y engaño. Viola la justicia al participar en sistemas de explotación. Viola la sabiduría al sacrificar el bienestar a largo plazo por gratificación inmediata. Hay una hermosa paradoja en el corazón de la filosofía estoica. Encontramos libertad a través de aceptar límites. En una cultura que venera la ausencia de restricciones, que interpreta la libertad como la habilidad de hacer lo que sea que deseemos en cualquier momento, esta idea suena contradictoria. Pero los estoicos entendían que la libertad ilimitada se convierte en su propio tipo de prisión. Una vida sin estructura, sin disciplina, sin principios guía, se convierte en una vida a merced de cada impulso y capricho, una vida sin dirección ni significado. Es precisamente al elegir conscientemente nuestras restricciones, al comprometernos con principios y prácticas específicas, que creamos el marco dentro del cual la verdadera libertad puede florecer. Consideremos la analogía de un músico. Un principiante podría pensar que la libertad musical significa poder tocar cualquier nota en cualquier momento sin restricción. Pero cualquier músico experimentado sabe que la verdadera libertad musical proviene de años de práctica disciplinada, de dominar escalas y técnicas, de internalizar estructuras armónicas. Es precisamente este dominio de las restricciones lo que, con el tiempo, permite la improvisación genuina y la expresión libre. Lo mismo aplica a la vida en general y a la sexualidad específicamente. La verdadera libertad sexual no proviene de una permisividad sin límites, sino del desarrollo de autodisciplina, discernimiento y la capacidad de elegir conscientemente cómo expresamos esta dimensión fundamental de nuestra humanidad. Los estudios contemporáneos en psicología del desarrollo han revelado algo fascinante sobre los niños que desarrollan mayor éxito y bienestar en la vida adulta. No son necesariamente los más inteligentes ni los más privilegiados, sino aquellos que desarrollaron algo llamado función ejecutiva, la capacidad de controlar impulsos.
Mantener el enfoque en metas a largo plazo y resistir la gratificación inmediata en favor de recompensas mayores futuras. El famoso test del malvavisco de Stanford demostró que los niños que podían resistir comer un malvavisco inmediatamente para recibir 2 malvaviscos después mostraban mejores resultados en múltiples áreas de la vida décadas más tarde. La pornografía entrena exactamente el patrón opuesto. Refuerza la gratificación instantánea, debilita el control de impulsos y erosiona la capacidad de trabajar pacientemente hacia recompensas mayores y más significativas. Aristóteles introdujo el concepto de acrasia, tradicionalmente traducido como debilidad de voluntad, el fenómeno desconcertante de actuar contra nuestro mejor juicio, de hacer lo que sabemos que no deberíamos hacer. Es una de las experiencias humanas más universales y frustrantes. Aristóteles argumentaba que esto ocurre cuando nuestro conocimiento intelectual de lo correcto no ha penetrado lo suficientemente profundo para influenciar nuestro carácter habitual. Conocemos teóricamente que la pornografía es dañina, pero este conocimiento permanece superficial, no ha sido integrado en nuestra forma de ser. La solución no es más conocimiento intelectual, sino práctica transformadora. Repetidamente elegir el camino virtuoso hasta que se convierta en nuestra segunda naturaleza, hasta que la respuesta correcta se vuelva automática. Hay momentos críticos en la vida de cada persona donde se enfrentan decisiones que definen trayectorias. Estos no son necesariamente los momentos grandes y dramáticos que reconocemos fácilmente como significativos. Más frecuentemente son los miles de pequeñas decisiones que tomamos en privado, cuando nadie está mirando, cuando no hay consecuencias externas inmediatas. Cada vez que experimentamos el impulso de buscar pornografía y elegimos hacer algo diferente, estamos en uno de estos momentos definitorios. Estamos votando, por así decirlo, sobre qué tipo de persona queremos ser. Estamos moldeando nuestro carácter con una elección a la vez. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la naturaleza, lo cual no significaba seguir todo impulso natural, sino vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional más elevada, nuestra capacidad única de elegir conscientemente nuestras acciones. El filósofo contemporáneo Charles Taylor ha escrito extensamente sobre lo que él llama fuentes del yo, las narrativas y marcos que usamos para dar sentido a nuestras vidas y para evaluar qué es significativo. En una era secular donde muchas personas ya no tienen acceso a marcos religiosos tradicionales, existe un hambre profundo de significado y propósito. La pornografía es particularmente peligrosa en este contexto porque ofrece una pseudo-satisfacción que adormece temporalmente ese hambre sin nunca alimentarlo genuinamente. Es como saciar la sed con agua salada. Proporciona una sensación momentánea de alivio mientras profundiza la necesidad subyacente. La tradición estoica enfatizaba la importancia de la comunidad filosófica. Aunque cultivaban fortaleza interior individual, reconocían que ninguno de nosotros puede transformarse completamente en aislamiento. Necesitamos modelos, necesitamos mentores, necesitamos compañeros en el camino que puedan ofrecer perspectiva cuando estamos perdidos y aliento cuando estamos desanimados. En el contexto de la recuperación de la adicción a la pornografía, esto significa buscar activamente apoyo. Puede ser un terapeuta especializado, un grupo de apoyo, un amigo confiable o comunidades en línea dedicadas a la recuperación. El punto crucial es romper el aislamiento que mantiene el problema encerrado en oscuridad y vergüenza. Existe también una dimensión social más amplia que debemos confrontar. Vivimos en una cultura que ha normalizado extraordinariamente el consumo de pornografía. Es tratado como un rito de paso inofensivo, como entretenimiento ordinario sin consecuencias serias. Esta normalización cultural hace que los individuos que experimentan problemas relacionados con la pornografía se sientan confundidos. Si todos lo hacen y si es tan normal, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué está afectando mi vida tan negativamente? La respuesta es que algo puede ser estadísticamente común y aún así ser profundamente dañino. La prevalencia no equivale a benignidad.
Y el hecho de que una cultura entera pueda estar participando en un patrón destructivo no hace que ese patrón sea menos destructivo. Simplemente hace más difícil reconocerlo y resistirlo. Los estudios antropológicos de culturas a través de la historia humana revelan que todas las sociedades han tenido que lidiar de alguna manera con la regulación de la sexualidad. Esto no es represión arbitraria, sino el reconocimiento de que la sexualidad humana es una fuerza poderosa que puede ser constructiva o destructiva, dependiendo de cómo se canaliza. Las culturas saludables han desarrollado rituales, normas y estructuras que ayudan a los individuos a integrar su sexualidad de maneras que construyen comunidad, intimidad profunda y significado. La pornografía representa lo opuesto. Es la atomización completa de la sexualidad, su conversión en un producto consumible individualmente desconectado de relación, compromiso o consecuencia. Volviendo a Marco Aurelio, encontramos otra observación profundamente relevante. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdadero, no lo digas. Esta simplicidad radical es desafiante precisamente porque no deja espacio para la racionalización, para las excepciones convenientes, para el autoengaño elaborado. Aplicado a la pornografía, la pregunta se vuelve cristalina. ¿Es este comportamiento consistente con la persona que aspiro a ser? ¿Me acerca a mis valores más profundos o me aleja de ellos? ¿Fortalece mi carácter o lo debilita? Las respuestas honestas a estas preguntas son incómodas, pero esa incomodidad es el comienzo de la transformación genuina. Uno de los aspectos más dolorosos de liberarse de una adicción es confrontar el tiempo perdido, las oportunidades no aprovechadas, las relaciones dañadas, los años que se desvanecieron en un comportamiento que ahora reconocemos como destructivo. Es tentador quedar atrapado en remordimiento y autorrecriminación, pero nuevamente el estoicismo ofrece sabiduría práctica. Séneca escribió: "El pasado ya no existe, el futuro aún no está aquí, solo el momento presente es real". No podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos decidir cómo usar cada momento que nos queda. La pregunta no es ¿cómo pude haber desperdiciado tanto?, sino ¿qué haré ahora con el tiempo que tengo? Esta orientación hacia el futuro, arraigada en la acción presente, es profundamente liberadora. La neuroplasticidad que mencionamos anteriormente nos dice algo esperanzador. Nunca es demasiado tarde para que el cerebro cambie. Historias de recuperación documentadas muestran personas que, después de décadas de adicción severa, lograron reconfigurar completamente sus patrones neurales y sus vidas. No fue fácil, no fue rápido. Requirió compromiso sostenido, frecuentes fracasos seguidos de renovada determinación y paciencia consigo mismos en el proceso. Pero fue posible. Y si fue posible para ellos, es posible para cualquiera que esté dispuesto a emprender el camino. Hay un concepto en psicología llamado crecimiento postraumático, la idea de que experiencias extremadamente difíciles pueden, si son procesadas adecuadamente, llevar a transformaciones positivas profundas. Personas que han luchado con la adicción y logrado superarla frecuentemente reportan que la experiencia, por dolorosa que fue, los llevó a desarrollar recursos internos que nunca habrían cultivado de otra manera. Desarrollaron compasión más profunda, tanto hacia sí mismos como hacia otros que luchan. Desarrollaron humildad genuina al confrontar sus límites. Desarrollaron gratitud por cosas simples que antes tomaban por sentado. Desarrollaron una fortaleza que proviene solo de haber navegado una tormenta real y haber sobrevivido. Esto no romantiza la adicción ni sugiere que debamos estar agradecidos por ella, pero sí apunta hacia la capacidad humana extraordinaria de encontrar significado incluso en las experiencias más oscuras, de transformar veneno en medicina. Viktor Frankl, sobreviviendo a los horrores del Holocausto, descubrió que incluso en las circunstancias más degradantes, conservamos la libertad última, elegir nuestra actitud, encontrar significado. Decidir quiénes seremos en respuesta a lo que nos sucede. Esta libertad fundamental no puede ser arrebatada por circunstancias externas.
Solo puede ser entregada voluntariamente. A medida que nos acercamos al cierre de esta exploración, es crucial que nos enfrentemos a una verdad incómoda. No existe una solución rápida o fácil. Vivimos en una era que promete transformaciones instantáneas, que vende hacks para cada problema, que sugiere que con la técnica correcta o el producto adecuado podemos saltarnos el arduo trabajo de un cambio real. Esto es fundamentalmente falso cuando se trata del desarrollo del carácter y la liberación de la adicción. El camino es largo, el camino es difícil. Habrá retrocesos y fracasos. Habrá momentos de duda profunda sobre si el esfuerzo vale la pena. Y aquí es donde necesitamos recordar por qué comenzamos este viaje en primer lugar. No emprendemos este camino para cumplir estándares externos arbitrarios o para satisfacer expectativas sociales. Lo emprendemos porque, en algún nivel profundo, reconocemos que está en juego algo esencial: nuestra capacidad de experimentar intimidad genuina, nuestra habilidad para estar presentes en nuestras propias vidas, nuestra libertad para elegir en lugar de ser arrastrados por compulsiones que no elegimos conscientemente. Emprendemos este camino porque intuimos que somos capaces de más, que hay una versión de nosotros mismos esperando emerger, que es más libre, más plena, más auténticamente viva. Los estoicos nos recuerdan que cada persona tiene acceso a lo que llamaban el hegemonicón, el centro gobernante interno, la chispa de razón divina que nos permite elevarnos por encima del condicionamiento y el impulso. No importa cuán oscuras se hayan vuelto las cosas, no importa cuántas veces hayamos fallado antes, este centro permanece intacto, esperando ser activado. Cada momento ofrece una oportunidad fresca de conectar con este aspecto más elevado de nosotros mismos, de ejercer nuestra humanidad más esencial, que es la capacidad de elegir conscientemente. Mientras cerramos, imagina por un momento la persona que podrías ser si ya no estuvieras encadenado a este hábito. Imagina despertar sin la pesadez de secretos y vergüenza. Imagina mirar a alguien que amas sin la barrera invisible que crea la pornografía. Imagina la energía mental y emocional que actualmente se drena en este ciclo, siendo redirigida hacia proyectos significativos, relaciones profundas, crecimiento genuino. Esta versión de ti no es una fantasía inalcanzable, es quien eres en tu esencia, esperando ser liberado de las cadenas que tú mismo has forjado decisión a decisión. El vicio que derrumba reyes y emperadores no es invencible. Ha derribado a muchos porque opera en secreto, porque se disfraza de inofensivo, porque explota impulsos naturales llevándolos más allá de cualquier límite saludable. Pero cada persona que se levanta contra él, que elige conscientemente un camino diferente, que persiste a pesar de las dificultades, está demostrando que la libertad humana es real y que ningún hábito, por arraigado que esté, es más fuerte que la voluntad humana determinada. Tu lucha, si estás enfrentando esto, no es señal de debilidad, sino evidencia de tu humanidad. La capacidad misma de reconocer un problema, de desear algo mejor, de buscar ayuda, ya es expresión de esa chispa divina de la que hablaban los estoicos. El camino que tienes por delante no será fácil, pero cada paso que des, por pequeño que parezca, está reconectando tu cerebro, fortaleciendo tu carácter, reclamando tu libertad. Eres más fuerte de lo que crees, eres capaz de más de lo que imaginas. Y el momento de comenzar no es mañana o después de este último desliz o cuando las condiciones sean perfectas. El momento de comenzar es ahora, en este preciso instante, con la decisión de elegir de manera diferente en este momento presente, que es todo lo que realmente existe. Levántate, elige, vive.